Conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día de santificación. Recordemos que el Padre nos ha dado toda la semana para hacer nuestras cosas y Él apartó un día que es Shabbat y es un tiempo de santificación, es un tiempo santificado. Recordemos que la palabra santo, que es kadosh en el hebreo, significa apartado, es decir, es un tiempo apartado exclusivamente para estar con Él y para Él, porque este es su día, no es nuestro día, es su día de reposo, el cual a nosotros nos lo delegó, justamente porque si el Padre nos mostró que Él hizo toda la creación en 6 días y en el séptimo reposó, sus hijos iban a hacer igualmente que Él. Por lo tanto, este día que Él santificó para Él es para que sus hijos descansen, pero para que estén con Él. Ahora, ¿por qué estoy haciendo como esta introducción un poco más amplia en relación a este hermoso día de Shabbat? Porque a causa de un día como hoy, como un Shabbat como hoy, ya, hace ya 3000 años aproximadamente atrás, estoy tomando un poco esa referencia de tiempo, en un día como hoy, ocurrió un acontecimiento que trajo por consecuencia algo que es lo que vamos a revisar hoy día. Ustedes han visto ya claramente en todas nuestras enseñanzas y en las publicaciones que hemos hecho, que yo estoy usando ya hace un tiempo, ¿no es cierto?, el talit o el talit, que son las dos formas de decirlo. Y en un instante, en momentos en los cuales hemos tenido convocación Kadosh, estoy hablando con respecto al tema de las fiestas, ustedes han visto que yo tengo puesto el talit sobre mí, ¿no es cierto? Lo tengo de esta forma. Y en el resto de los Shabbats, en los Shabbatot, perdón, que es la forma correcta de decir, en los descansos semanales, no en las fiestas, ustedes me ven que estoy usando de esta forma el talit. Bueno, hoy vamos a conversar un poco de esto y vamos a verlo literalmente a la luz de la Escritura, para saber qué tan correcto estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué tan verdadero es con respecto al mandamiento original, ¿no es cierto?, que el Padre estableció para quienes somos su pueblo Israel. Y vamos a ver en el tiempo qué torcedura o cómo se desvirtuó o si hubo algún cambio. En el fondo vamos a revisar eso. Pero antes de entrar al tema, que ustedes ya están viendo que es lo que vamos a conversar, les recuerdo que tenemos nuestros libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin, con amplificaciones en muchos de los temas que son esenciales para poder tener un mayor nivel de entendimiento y comprensión de nuestra realidad y de lo que el Padre viene hablando ya hace miles de años, y claramente con los nombres originales en el hebreo. Y el segundo libro es Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas donde profundizamos varios temas que están en la Escritura. Bueno, dicho eso, vamos a continuar con lo que hoy día nos convoca. Bueno, de todas las cosas que ya hemos revisado justamente en relación a la Escritura y en relación a lo que nuestra vida como un talmid o como talmidim, ¿no es cierto?, como un discípulo o como discípulos de Mashiach, hay varias cosas que a medida que vamos avanzando nos va tomando mayor nivel de entendimiento a causa de la madurez. Hay cosas que sí, nosotros como que las sobreentendemos, pero muchas veces hay que ponerle, como hemos dicho más de alguna vez, la lupa para amplificar un poco más y ver si efectivamente lo que estamos haciendo está de manera correcta o bien lo estamos trayendo, aunque parezca imposible, es posible que vengamos trayendo algún sesgo religioso, o algún sesgo también tradicional. Estamos hablando de tradiciones. Bueno, para que vayamos entendiendo qué pasa si realmente el talit que ustedes están viendo que tengo puesto, ¿no es cierto?, ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, y qué pasa con la kipá. ¿Se acuerdan de la kipá, no es cierto? Un segundito, voy a mostrar una de las que en su momento tuve, porque tengo varias, ¿ya?
acá tengo una que es tejida, ¿ya? Blanca, como ustedes pueden ver, con una terminación en azul, con un café, como una especie como, no café, como un dorado medio desteñido. Usted puede, bueno, es un poco el tema del diseño de esta kipá que es tejida. Hay otras kipás que tienen otro tipo de materiales y viene claramente con una pincita para poder conectarla, justamente no se vaya a arrancar del cabello. Bueno, ustedes dirán, ¿qué hago con esto aquí? Luego se lo voy a explicar. El punto es lo siguiente. Cuando nosotros entramos a revisar las Escrituras y empezamos a ver hoy día cómo los israelitas y, digamos, apuntando claramente a la tribu de Judá, cómo los judíos de hoy, ¿no es cierto?, están viviendo su judaísmo, que bien sabemos que el judaísmo es religión, no es Torá, es religión. Y cuando hablamos de religión es una mezcla de lo celestial con lo terrenal. En este caso, lo terrenal puede abrirse a un sinfín de posibilidades. Hablamos del tema de las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. O también mandamientos, ¿no es cierto?, inventados, creados, que no tienen ningún asidero, pero solamente por haberlos inventado. Pero bueno, el punto está que cuando vamos entendiendo y vamos madurando y vamos afinándonos, es decir, queremos caminar, nos ponemos más celosos a medida que maduramos, nos ponemos más celosos de hacer la voluntad del Padre, claramente vamos mirando más finamente todo tipo de detalle en nuestra vida personal. Y en este caso particular, que puede ser que no tenga mayor relevancia, quizás un manto, porque la palabra talit o talit, ¿no es cierto?, significa manto, o también se le puede traducir como chal, ¿ya? Son las dos formas de traducirlo al español, ¿ya? Pero vamos a revisar hoy día justamente cómo viene esto que estoy hoy día usando yo, ¿no es cierto?, sobre mí, y también lo que le acabo de mostrar con respecto al tema de la kipá. Son los elementos que vamos hoy día a resolver de alguna forma, si corresponde o no corresponde, hay que o no usarlos, cuándo es el origen de la creación de esto, está en la escritura, hay respaldo escritural con respecto puntualmente a estos dos elementos que son los más a la vista dentro del ámbito hebreo, ¿no es cierto?, judaico. Y vamos a eso, para revisar eso. ¿Por qué le decía yo al principio cuando comenzábamos de que este día en particular, y estaba haciendo una introducción más fuerte con respecto al tema de Shabbat, porque a causa de una transgresión de una persona en Shabbat, aparece lo que hoy día terminamos viendo esto. Tenemos un talit, ¿ya? Para poder hablar del talit, tengo que entrar hace 3.500 años atrás aproximadamente al libro de Números, cuando justamente Israel ya tenía Torá, tenía los mandamientos y había que empezar a ordenar muchas cosas porque habían cosas que no estaban legisladas literalmente a causa de que no había transgresión frente a aquello. Y es por lo mismo que la misma Torá va agregándosele algunos mandamientos o restricciones o ciertas consecuencias frente a la transgresión por causa de eso mismo, ¿ya? O sea, hay que entender que una ley se levanta y obedece a una ejecución a causa de la transgresión de un ámbito en el cual estaba todo en shalom. Cuando hay algo que estamos viendo que no corresponde que ocurra, porque nunca a nadie se le había ocurrido llegar a hacer algo así, es que se levanta una ley. Se levanta una Torá en este caso. Y acá vamos a ver en Números capítulo 15, que es el capítulo 15 de Números, el que nos va a llevar a entender en profundidad esto que hoy día estamos llevando puesto muchos mesiánicos y también está llevando claramente los israelitas, los judíos, ¿no es cierto?, allá en Israel. Pero vamos a entender cómo debe de usarse o cómo no debe usarse, si es importante usarlo o no usarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es relevante, no es relevante? Todo eso lo vamos a revisar hoy día. Bueno, Números capítulo 15, vamos a bajar al verso 32 y vamos a ver aquí lo que ya les comenté, que se produce la primera transgresión a la Torá en un mandamiento específico que es con respecto a este día, sí, a un Shabbat. Estamos entrando a Números capítulo 15, verso 32 en adelante, dice así. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en Shabbat. Sí, estaba recogiendo leña en Shabbat.
Y el nuevo mandamiento, usted mejor que nadie lo sabe, ¿no es cierto? Es un día absolutamente de reposo, tanto para lo biológico, para lo físico, ¿no es cierto?, como también para lo espiritual y para el alma. Entonces, este hombre estaba recogiendo leña en Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón. Y a toda la congregación, es decir, reunieron a los que estaban ahí, todo lo que supieron que estaba ocurriendo algo que ¿cómo es posible? Estamos hablando que esto no pasó de un día para otro, pasó mucho tiempo en que esto llegó a manifestarse. Estamos hablando en el libro de Números, y usted bien sabe que la ley de Shabbat aparece en el libro de Éxodo. ¿Se acuerda? En el libro de Éxodo 16 aparece justamente dos cosas que también son en un mismo sentir. Aparece el maná a causa de también justamente la ordenanza de los días de la semana y que correspondía al descanso del Shabbat, y ahí vendía la doble porción del maná, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en Éxodo estamos hablando que habían pasado no 2 días, ni 5 días, ni 4 meses, había pasado mucho tiempo, ya había llegado la Torá oficial. Estamos hablando de Éxodo 20, y ahí suma y sigue. Conocemos que lo que pasó durante los 40 días que estuvo justamente Moshe sobre el monte, luego bajó, y etcétera, etcétera. Estamos hablando en el libro de Números, ¿ya? Entonces resulta que en Números 15, verso 32 en adelante, acabo de leer, ahora entro al verso 33, y los que le hallaron recogiendo la leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, es decir, ya existía un lugar para recluir o tener en un lugar apartado, lejos de la sociedad, ¿no es cierto?, a una persona que llegaba a transgredir justamente algún mandamiento. O sea, acá lo dice, lo pusieron en la cárcel, ¿no es cierto?, porque no estaba declarado qué se le había de hacer a una persona, claramente, que había transgredido tal mandamiento. Y Yahweh dijo a Moshe, escuchen bien esto: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Yahweh mandó a Moshe. Se puede dar cuenta que la transgresión de la ley claramente trae muerte. Algunos, por ignorancia, viene el tema de hacer teshuvá, arrepentimiento, pero cuando hay una prevaricación, usted sabe lo que es la prevaricación, es pecar deliberadamente, o es decir, transgredir una ley de manera absolutamente consciente. No hay que mentir y miente la persona, no hay que robar, roba la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso particular, esta ley, este mandamiento con respecto al tema de Shabbat, venía con pena de muerte, y usted acaba de escucharlo ahora. Continuamos, verso 37. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Iniciamos con lo que estamos hablando ahora, del talit, ¿ya? Pero no es el talit, escuche muy bien. Que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. La palabra cordón, por decirlo de una forma, se le conoce como en hebreo tzitzit. Los tzitzit vendrían siendo los cordones, ¿no es cierto?, el cordón. Y les servirá de franja, es decir, el tzitzit, que viene siendo esto, los nudos que están acá, ¿no es cierto?, este cordón, ¿no es cierto?, que viene con los nudos, ¿ya?, se le conoce como tzitzit, ¿ya? Y le servirá de franja, es decir, el tzitzit vende tomando la posición de la franja, ¿ya? Que usted puede darse cuenta que hay unas franjas acá de color plata, ¿no es cierto? Hay otros de color oro, otros que son color negro. Eso vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pero para que usted vaya entendiéndolo, ¿no es cierto? Y le servirá de franja el tzitzit, ¿no es cierto?, ¿ya?, para que cuando lo vean se acuerden de todos los mitzvot, ¿no es cierto?, todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra. Ese es el propósito claramente de estos nudos y claramente de estos flecos que nosotros vemos acá, ¿no es cierto? Este cordón que estamos viendo acá, que usted se da cuenta que no es azul, como dice acá la Torá, dice claramente acá, ¿no es cierto? Y cada franja de los bordes un cordón azul. Esto es blanco,
o color neutro, por decirlo de una forma, ¿no es cierto? Ya, seguimos. Para ponerlos por obra. Y no miren en pos de su corazón y de sus ojos en pos de los cuales se prostituyan. Vuelvo a leer. Y les servirá de franja para que cuando lo vean se acuerden de todos los mitzvot de Yahweh para ponerlos por obra y no miren en pos de su corazón y de sus ojos en pos de los cuales se prostituyan. Para que se acuerden, y escuchen muy bien esto, y hagan todos mis mitzvot y sean kadosh a su Elohim. Yo, Yahweh, su Elohim, que los saqué de la tierra de Mitzraim, para ser su Elohim, yo, Yahweh, su Elohim. Entonces usted se podrá dar cuenta de que cuál es el propósito claramente que caminemos nosotros en la voluntad del Padre, es ser, vuelvo a repetir esto porque esto es el trasfondo de todo lo que nosotros conocemos como Torah, es volver a ser a imagen y semejanza del Padre tal como lo fue Adán antes de caer o antes de prevaricar, antes de pecar. Entonces, el propósito de toda la Escritura, de todos los mandamientos y de todo lo que nosotros conocemos es volvernos a la imagen y semejanza que el Padre diseñó originalmente con cada uno de nosotros. Por lo tanto, en esta transición, en este viaje, en este caminar, peregrinar, como usted lo quiera llamar, hasta llegar al día del sonido del shofar, ¿no es cierto?, a la fiesta de Yom Teruah, que no sabemos cuál va a ser el año, ¿no es cierto?, pero sí sabemos cuál es la fecha, no sabemos el día ni la hora, porque no sabemos qué día de la semana va a caer la fiesta claramente, pero hasta ese día, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que nosotros tenemos que morir, a lo que tenemos que morir, es para volver a nuestro diseño original de ser imagen y semejanza al Padre. Es decir, literalmente un verdadero hijo de Elohim. ¿Ya? Tal como lo fue Adán, hijo de Elohim, ¿no es cierto?, antes de prevaricar, antes de pecar. Entonces, quiero volver al 39. Y les servirá de franja para que cuando lo vean se acuerden de todos los mitzvot de Yahweh para ponerlos por obra y no miren en pos de su corazón y de sus ojos y en pos de los cuales se prostituyan. Para que se acuerden y hagan todos los mitzvot y sean kadosh a su Elohim. El propósito es que seamos santos, seamos apartados de la maldad. Puesto que el Padre es kadosh, nosotros también tenemos que ser kadosh, ¿no es cierto? Yo, Yahweh, su Elohim, que los saqué de la tierra de Mitzraim para ser su Elohim. Yo, Yahweh, su Elohim. Ahora, seguimos aquí en la Torá y vamos a ver un recordatorio que viene más adelante. Estamos en el libro de Números, al libro siguiente, Deuteronomio, Devarim. Vamos a ver qué es lo que pasa en el capítulo 22. Ahora, si usted suma el 22, ¿cuánto le da? 4, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas letras tiene el nombre del Padre? 4. Qué curioso que aparezca en Deuteronomio 22. Ahora le pregunto, ¿cuántas letras tiene el alefato hebreo? 22. Qué curioso. Bueno, Deuteronomio 22, verso 12. El número 12, ¿de qué habla? De las 12 tribus de Israel. Qué curioso que en Deuteronomio 22, en el verso 12, ¿qué es lo que dice ahí? Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y usted sigue leyendo más abajo y no hay nada más en relación a este mismo tema. Solamente acá, si usted lee el verso anterior, tampoco va a encontrar nada relacionado con este mismo tema. Solamente es como, acuérdate, ¿ya? Deuteronomio 22, verso 12. Yo creo que va a ser un poco difícil que se le olvide tan importante también la numerología dentro de este mismo tema. Verso 22, hasta capítulo 22, verso 12, de las 12 tribus de Israel. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ahora, usted puede darse cuenta que en el principio, en la misma Torá, en la misma situación que vimos justamente en el libro de Números, que había pasado justamente en un Shabbat, ¿no es cierto? Dice claramente acá, vas a poner franjas, verso 37, vuelvo a leer. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Lo primero que todo eran las franjas. Pero
porque las franjas, como iban a estar en los vestidos, quizás dentro de algún manto que los iba a cubrir, ¿no es cierto? Le dice que hagan al final de las mantas, ¿no es cierto? En la terminación de las mantas, le pongan unos cordones, ¿no es cierto? Un cordón de azul, ¿ya? ¿Y por qué de azul? ¿Sabe por qué? Porque usted sabe de qué color eran la Torá, las tablas de la Torá, eran de color zafiro. Sí, amado, aparece la palabra en el libro de Jubileos que justamente la Torá era en piedras de zafiro. ¿Y usted sabe de qué color es el zafiro? Azul. Por lo tanto, cuando ellos tenían que estar viendo los cordones que eran azul, le tendría que recordar las tablas de zafiro, ¿dónde está qué? La Torá. Y usted acá ahora puede entender por qué dice acá claramente, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y les servirá de franja para cuando lo vean se recuerden de todos los mitzvot. Es decir, para cuando lo vean se van a acordar de las tablas de la Torá. ¿Por qué? ¿De qué color son? Azul zafiro. Claramente el padre no es decir, hagan los nuditos y el cordón de azul zafiro, es imposible hacerlo en la tela. También usted bien sabe que no se puede, muy difícil. Pero el color azul les trae a la memoria que las tablas que tenía Moshe, como eran de color zafiro, color azul, zafiro, ¿no es cierto? Cuando los vieron, sí, tengo que volverme. Es una área mecánica de recordatorio para poder justamente caminar en la voluntad del Padre. Eso es lo que el Padre estaba haciendo, un ámbito mecánico. Ahora, ¿de dónde podríamos pensar que sale la palabra talit o manto? Es justamente de lo que vimos posterior, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 22:12, donde acá te harás flecos en las 4 puntas de tu manto. Y la palabra manto, recordemos que es talit. Entonces, te harás flecos en las 4 puntas de tu talit con que te cubras. Ahí podríamos pensar que estaríamos llegando a algo a lo que tenemos hoy día aquí, ¿no es cierto?, vistiendo. Y algo que también se lleva hace mucho tiempo también en Israel. Ahora, Mateo 23, verso 5. Vamos a ver acá en los tiempos de Mashiach qué estaba ocurriendo en relación a este mismo tema, si era o no era claramente un atuendo, digamos, de uso. Usted bien sabe que sí lo era, pero bueno, estamos investigando, ¿no es cierto? Ya. Mateo 23, verso 5 es así. Antes, hablando, acá son palabras de Mashiach. Antes hacen todas sus obras para ser vistos. Aquí Mashiach está aludiendo y usted está interpelando claramente a los fariseos. Dice acá, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filactelias, que luego le voy a explicar qué significa eso, y extienden los flecos, es decir, sus tzitziyot, que es el plural de tzitzit, de sus talitot, del talit, de los mantos. ¿Se da cuenta? Ahora se lo vuelvo a leer. Y extienden los flecos de sus mantos, es decir, esto lo hacían más largos para que se notara que ellos eran tan piadosos, tan justos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted puede dar cuenta que sí era una práctica de las vestimentas de la época, claramente, tanto así que Mashiach también lo tenía. Vamos a revisar luego eso, ¿ya? Pero vamos a irnos para entrar al tema del mandamiento, ¿ya? Y vamos a ver cómo fue desarrollado esto en el tiempo. Claramente, para quienes hemos conocido a Mashiach y estamos entrando al ámbito mesiánico, claramente hay muchas cosas que son nuevas, claramente. Porque cuando hemos salido del sistema religioso, o bien literalmente del mundo, al conocimiento de Mashiach, conforme a la verdad, ¿no es cierto?, pasando por fuera de la religión, claramente van a ver, todo va a ser nuevo, absolutamente todo, hasta el día de reunión, claramente, un Shabbat, ¿no es cierto? Pero los atuendos, las vestiduras, etcétera, aquí vamos a ir revisando. Miren, existe dentro del ámbito judaico una prenda que obedece más cercano a lo que vimos nosotros en Números 15, ¿ya? Y se le conoce como el talit katán, ¿ya? Que viene siendo como una camiseta, ¿ya? Que se puede colocar la camiseta, pero claramente está abierta a los lados, a ambos lados, y tiene justamente
los nudos y justamente los flecos en las esquinas de esta camiseta, que viene siendo como un pequeño ponchito, ya para que usted lo pueda entender. Es una prenda que vendría siendo, pensemos en esto mismo, pero tiene un agujero al centro y yo lo cruzo por la cabeza, queda como una pechera y queda un espaldar, pero acá a los costados está abierto, ¿ya? Lo voy a leer porque se lo voy a leer literal como lo encontré claramente en páginas que son hebreas, para que usted pueda escucharlo tal cual como ellos lo declaran, ¿ya? Talit Katán es el más pequeño que se usa debajo de la chaqueta o traje del varón, en que normalmente no está a la vista, excepto cuando se sacan los tzitzit, es decir, los flecos, ¿ya? O los nudos, ¿ya? El Talit Katán, o talit pequeño, que es la otra forma de decirlo, ¿no es cierto?, es una vestimenta interior, es decir, como una ropa interior, una camiseta, como dijimos al principio, ¿no es cierto?, con flecos que visten los varones entre los judíos religiosos. No es una prenda de vestir popular, para que usted pueda entenderlo. Esto no lo usa cualquier israelita o cualquier judío, no. Acá lo está dejando sumamente en claro. Lo visten los varones entre los judíos religiosos, ¿ya? Es una prenda similar a un poncho, como se lo decía yo, con un agujero para la cabeza y con flecos especialmente torcidos y anudados, conocidos como tzitziyot, que es el plural claramente de tzitzit, unidos en sus 4 esquinas. Ahora, los tzitzit, ¿ya? O los flecos, ¿no es cierto? Usted se puede dar cuenta que en este caso del manto van en las 4 esquinas, tal como lo vimos en el mandamiento de Deuteronomio 22, ¿no es cierto? En las 4 esquinas estarás los tzitzit, ¿no es cierto? Y aquí esto es ya un poco más profundo. Está en de las 4 esquinas porque literalmente representan los 4 puntos cardinales. Sí, norte, sur, este, oeste, los cuales también van indicando el señorío o el gobierno del Padre, ¿no es cierto?, de Yahweh, en todo el universo. Es decir, Él tiene gobierno en todo lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿ya? Y a la vez, como ya se lo dije hace un rato atrás, el número 4 también representa las 4 letras de su nombre. Es decir, aquí de alguna forma el tener las 4, ¿no es cierto?, los 4 flecos, también nos está recordando el nombre del Padre, el Eterno. Yod, Hei, Bat, Hei, ¿no es cierto? Pero si ustedes se pueden dar cuenta, el tema de un poncho o un manto de oración, que es la otra forma de que lo hemos oído, yo creo que usted lo tiene que haber escuchado más de alguna vez, el talit, el manto de oración. No es un manto de oración. Usted se acaba de dar cuenta que si fuese un manto, como está escrito también en Deuteronomio, pero tomando claramente la Torá de números, ahí nosotros nos estamos dando cuenta que es una prenda, es parte de la prenda de vestir normal que había en la época. O sea, en las mismas faldas, ¿no es cierto?, de los atuendos que ellos tenían, había que colocarle justamente los nuditos y los flecos en azul, vamos a ver si podemos teñirlos azul, los que tenemos nosotros con nosotros acá, ¿no es cierto? Pero el punto está que no habla puntualmente de algo más allá. No está hablando de una prenda interior y otra exterior. No. Es solamente la ropa normal que se usaba en la época. Había que colocarle justamente los nudos. Claramente, después de 3.500 años, tiene que haber una forma de adaptarlo, ¿no es cierto?, a alguna cosa. Y es por lo mismo que yo aquí doy crédito a esto que estoy viendo acá con respecto a lo que leímos en Deuteronomio 22, verso 12. Entonces, cuando está hablando de un manto, ¿no es cierto?, claramente aquí podríamos pensar que está obedeciendo a esa ley, ¿ya? Ahora, dentro de los talit, así como usted te ve, hay 2. Uno que ya les mostramos que son 3 en total. Primero, el de vestir, que va como una camiseta, como les decía yo, que es un ponchito interior, luego se pone la camisa, etcétera, etcétera, y van los flequitos por fuera. Y hay 2 de estos, uno grande y otro que tengo yo en este momento, que es el pequeño. Leo. El talit puede ser largo y amplio, a lo que se le conoce como el talit gadol, ¿ya? Para que la persona se envuelva en él y se cubra la cabeza si desea apartarse totalmente del mundo mientras comulga con Elohim. También puede ser
También puede ser simplemente un chal o manto de oración, como le llaman, como lo acabo de decir, ¿no es cierto? Corto y angosto, que es el que usted ve acá. Ahora, ya teniendo claro esto, les quiero mostrar otra cosa. Si usted se da cuenta, acá, yo no sé si usted podrá ver acá en la cámara, tenemos ¿cuántos nudos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ve? Hay 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. Y resulta que aquí usted puede darse cuenta que esto está, aquí se ve que hay como 2 porciones de hilos. Luego voy a hablar de eso. En esto que usted ve acá, ¿qué significan estos 5 nudos? Claramente está obedeciendo a la Torá, que son los 5 primeros libros del Tanaj, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que aquí tendríamos a Bereshit, Éxodo, Levítico, ¿no es cierto? Números, Deuteronomio, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cumple el precepto, el mandamiento? Claro que sí. Pero resulta que como la escritura es tan amplia, ¿no es cierto?, y resulta que también dentro del ámbito judío yo no puedo, por decirlo de alguna manera, recuerde que el sistema religioso es bífido, por lo tanto hay verdad como hay mentira, y hay sabiduría como no la hay. Sin embargo, como la Escritura dice que es para recordar los mandamientos, no le fue suficiente a ellos que tuviera los 5 nudos haciendo memoria de los 5 primeros libros de la Escritura, que viene siendo la Torah misma, sino que lo acabo de mostrar que acá se produce una separación, fíjese, de 2 grupos de hilos. Los vamos a contar. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. ¿Qué le hace pensar que no es lo mismo al otro lado? ¿No es cierto? Lo mismo. Aquí tenemos 1, 2, ¿no es cierto? 2 hilos. Y 2 hilos más tiene 4, ¿no es cierto? Es decir, tiene 4 aquí, 4 acá, total 8. ¿Qué tiene que ver el número 8? ¿Qué tiene que ver los 5? Vamos a ver qué se trata. Bueno, esto es muy interesante. Porque resulta que usted ve acá 8 hilos, ¿no es cierto?, colgando de todos los 5 nudos. Y el punto está que de este fleco que usted ve acá, la palabra tzetzet, si usted lo lleva al valor numérico en el hebreo, ¿usted sabe cuánto le da? 600. ¿Sí? La palabra tzetzet, que significa flecos, en el total de su numerología hebrea, en el valor numérico es 600. Ahora, si a eso le sumamos los 5 nudos, ¿cuánto tenemos? 605. Y si le sumamos a los 605 los 8 flequitos que están acá, ¿cuánto le va a dar? 613. Ahí tiene los 613 preceptos de la Torá. Entonces, no es una casualidad, es un diseño, es hermoso, por supuesto que sí, puesto que el Padre no dejó estipulado eso, usted bien lo sabe, lo acabamos de leer. Pero dentro de la sabiduría hebrea, ¿no es cierto?, acá hay algo realmente hermoso, no podemos decir que no. O sea, aquí tenemos la Torá, los 5 libros, ¿no es cierto?, estamos cumpliendo con el precepto, pero la palabra tzetzet, en su valor numérico en el hebreo, suma 600. Y a eso le sumamos los 5 más los 8, y 5 más 8 son 13, ahí tienen los 613 preceptos de la Torá completa. ¿Se da cuenta? Hermoso. Ahora, quizá algunos me preguntarán, ¿y esos que están ahí? Bueno, son añadiduras, ¿ya? No está en la Torá, como ustedes acaban de escuchar. Pero contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tiene también 7, ¿no es cierto?, de estos nuditos con estos flequitos que también conmemoran a los 7 días de la creación, a las 7 luminarias. Todo lo que ve con respecto al número 7 representa esto que tenemos nosotros acá. No está en la Escritura, usted bien lo sabe, lo acabamos de leer, pero representa el número 7 justamente a los 7 días de la semana, y recordando que en un Shabbat se produce la primera transgresión de ese día, ¿no es cierto?, y lo acabamos de leer, y hubo que darle pena de muerte a la persona,
¿no es cierto?, que transgredió el mandamiento, y es por causa de ese día, por esa transgresión, en que justamente aparecen estos tzitzit, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos hoy día, y conmemorando, estoy hablando en voz alta, ¿no es cierto?, los 7 días de la semana, que en el séptimo hay que reposar. Acá usted tiene estos 7 nuditos que tenemos acá. Ahora usted dirá, bueno, la franja, no aparece tampoco el color de la franja, lo acabamos de leer, no aparece el color de la franja, pero sí aparece que esto debería de ser azul, recordando las tablas de zafiro en las cuales está la Torá, ¿ya? Entonces, cuando ya vamos entendiendo un poco eso y acabamos de ver también lo hermoso con respecto al tema de los flecos, que acabamos de ver acá, ¿no es cierto?, de los nudos y todo eso, es maravilloso, muy lindo. Vamos a revisar algo que también usted se podrá dar cuenta de qué color es y cómo está diseñada la bandera de Israel. Literalmente, la bandera de Israel es un gran talit, ¿ya? Claramente no al lugar, y lo digo inmediatamente, lo que usted conoce como la estrella de 6 puntas. La estrella de 6 puntas es una simbología dentro del ocultismo. Y esa simbología dentro del ocultismo, como Hitler era ocultista, con esa estrella que es de maldición, justamente marcó a los judíos en su época. Eso lo digo de esa forma para que usted lo pueda entender. El punto está que cuando había que levantar una bandera, cuando en el 1948, ¿no es cierto?, en el día 14 de mayo, ¿no es cierto?, se establece el Estado de Israel, hubo claramente que darle una identidad a la nación con una bandera, todas las naciones lo tienen, y ellos tenían que tener una. Y no hallaron nada mejor por una concesión dentro del ámbito político, digamos de alguna manera, que llegaron a la estrella que usted conoce, conocida falsamente, porque no es así, como la estrella de David. Y la ponen en azul también. Usted ve que tiene las franjas azules, claro, conmemorando un poco el mandamiento, ¿no es cierto? Porque la franja no dice que sea azul, solamente dice que sean los flecos sean azules, pero colocan la estrella de David. En algún momento estaban pensando en haber puesto el león de la tribu de Judá, o bien 12 estrellas correspondientes a las 12 tribus de Israel, pero no ocurrió, y es lo que hoy día tenemos, esa estrella de 6 puntas en azul. Ahora, en relación a ese mismo tema, voy a leer acá, justamente lo tengo en el apunte, para que usted lo pueda conocer, así más a pie de letra. Dice, la bandera del Estado de Israel se basa en los colores de un talit gadol sefardí. Ahora aquí ya la cosa, entramos a otra profundidad. No solamente un talit, sino que aquí hay una especificación. A un talit gadol sefardí, o sea, de los grandes, de los talit grandes, no como el que tengo yo que es el pequeño, pero hay una especificación, sefardí. Según el rabino Eliezer Papo, ¿ya? Pues la bandera está formada por una estrella de David, como le dije recién, ¿no es cierto?, en azul, y por 2 franjas azules sobre el fondo blanco. El talit gadol eskenazi, porque tenemos que entender que dentro del ámbito judío existen los eskenazi que corresponden a la parte norte de Europa, y lo que corresponde a los sefardí corresponden a los judíos españoles. La palabra sefarar significa España en hebreo, ¿ya? Entonces, los judíos españoles, judíos sefardí, ellos tienen un color, y los eskenazi, que son los del norte de Europa, tienen otro color. Ahí está Alemania, Rusia, etcétera, etcétera. Todos los países del norte de Europa corresponden a los eskenazi, ¿ya? Y ahora, para que usted lo pueda entender también, ¿ya? Ahora, el talit gadol eskenazi se diferencia del sefardí tan solo en los colores. Y aquí vamos. El talit gadol sefardita es totalmente blanco. Aquí está, totalmente blanco. Y mientras que el eskenazi es de color blanco con rayas negras. Las rayas que yo tengo acá, ¿no es cierto?, que son plateadas de alguna forma, ¿no es cierto?, las de ellos son negras, son totalmente negras. Pero más el de rayas azules es de los sefarditas, ahí estamos el tema, que hablan ladino. Miren, se puede dar cuenta, es un poquito rebuscado, por decirlo de una forma, pero es así. Así es el tema judaico. O sea, usted ha escuchado ese lema que donde hay 2 judíos hay 3 o 4 opiniones. Bueno, ya,
Estamos hablando de eso, ¿ya? Recordemos que dentro del judaísmo, el judaísmo sí o sí está contaminado por Grecia y de Grecia salen justamente las divisiones, ¿no es cierto?, con respecto al tema de los libres pensadores y todas esas cosas que usted ya lo sabe, que usted lo puede revisar nuevamente si lo quiere justamente en nuestros estudios con respecto al espíritu de Grecia. Pero bueno, ahí usted se puede dar cuenta que aquí dentro de las especificaciones técnicas tenemos que existen dos grupos, los sefarditas, lo acaba de decir, y también los escanazis. Los escanazis tienen el talit, ¿no es cierto?, con las winchas negras, con las franjas negras. Los españoles, o los que venimos de la Casa de España, ¿no es cierto?, tenemos el blanco, ¿ya? Pero los que son de la Casa de España, los sefardí, ¿no es cierto?, pero que hablan ladino, ellos tienen con las franjas azules. Entonces, este rabino que se llama Eliezer Papo, dice que la bandera de Israel obedece a un talit sefardita ladino, para que se pueda entender. Ya es nada más como una anécdota. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Tengo que usar talit o no tengo que usar talit? ¿O es relevante o no es relevante? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo le quiero comentar lo siguiente. Mashiach usó talit. Y ahí entramos, ¿no es cierto?, en un punto como de inflexión, sí o no, no, sí o no. Pero yo lo quiero llevar a lo siguiente. ¿Adán usaba talit? ¿Sabe por qué hago esta pregunta? Porque tenemos que siempre remontarnos al origen, a los diseños originales. Porque usted ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, ¿no es cierto?, que con el pasar del tiempo el sistema judaico ha ido torciendo, sobre todo los rabinos que pertenecen a la casa de Shammai, que son 100% hijos de la serpiente, han ido torciendo y torciendo y torciendo, finalmente llegando a tradiciones. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿hay o no hay que usarlo, etcétera, etcétera? Miren, esto, Padre, ¿para qué? Para que seamos kadosh, para que seamos santos. Resulta que el Padre eso ya lo resolvió. Sí, amado, eso ya lo resolvió hace 2000 años atrás, en una fiesta, sí, en la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santificador, el Espíritu que me santifica. Por lo tanto, si nosotros queremos ver al Ruach HaKodesh, por decirlo de alguna forma, tendríamos que estar haciendo esto, porque el Ruach HaKodesh es el que me hace memoria, el que me recuerda todas las palabras que Mashiach dijo, y cuando Mashiach habló Torah. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a irnos a la palabra profética en relación a este tema, que aparece claramente en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27 vamos a leer solamente, porque claramente este capítulo tiene otros ingredientes bien interesantes en relación a lo que necesita la casa de Israel, pero voy a irme así de plano solamente a estos dos versos en Ezequiel 36, verso 26, atención a lo que dice acá. Les daré un corazón nuevo, dice el Padre, ¿ya? Y pondré ruaj nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra, ¿ya? Y les daré un corazón de carne. Verso 27, y aquí viene, y pondré dentro de ustedes mi ruaj. Ahí está el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Y haré que anden en mi Torah, mis estatutos, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Y qué es lo que estaba diciendo justamente el Padre acá en Números, ¿no es cierto? Capítulo 15, verso 39. A ver, disculpe. Sí, verso 39. Y les servirá de franja, ¿no es cierto? El tzetzet, para que cuando lo vean se acuerden de todos mis mitzvot, para ponerlos por obra. ¿Se da cuenta? Para ponerlos por obra. Pero aquí el Padre va a algo mucho más grande, mucho más poderoso y eterno, que es poner de su ruaj dentro de nosotros, haciendo que se conecte mi ruaj, hombre, al ruaj del Padre, para poder justamente entrar a esta dimensión de verdad, de justicia y de pureza. Ahora, quien le da la corriente, por decirlo de una forma, que impulsa a que mi ruaj esté vivo, es el ruaj de Mashiach, de Yeshua HaMashiach.
¿Y eso qué ocurre? ¿Y en qué momento pasa? Cuando usted hizo Teshuvá y abrió su corazón para recibir a Yeshua como el Mashiach de Israel, en ese instante el Ruach de Mashiach viene y ¡ping!, despierta el suyo, lo vuelve a la vida, el Ruach del hombre. Y ahí después viene el sello del Padre que hace que ya está habilitada justamente la dimensión espiritual en el hombre para que Él venga a reposar justamente sobre nuestra vida para siempre y por siempre. Entonces, vuelvo a repetir, en Ezequiel 36, cuando ya justamente estamos entrando a conocer a Mashiach y hemos hecho Teshuvá, el Padre dice claramente: les daré corazón nuevo y pondré Ruach nuevo dentro de ustedes, el Ruach del hombre, ¿ya? Que es lo que ya acabo de explicar. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi Ruach y haré que anden en mi Torah, mis estatutos, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Lo que acabo de leer justamente en Números capítulo 15, verso 39, para que los pongan por obra. Bueno, el Ruach HaKodesh, claramente después de eso ya no necesitamos esto, porque el que habita en nosotros nos dice no, eso no, o viene justamente un cargo de conciencia cuando usted ha hecho algo que usted sabe que no era muy puro, no era muy santo, no era muy ordenado, no era muy justo, etcétera, etcétera. Hay algo que lo incomoda a usted, ¿ya? Y usted no tiene que estar viendo nada para recordarse de lo que hizo, está bien o está mal. No, hay algo dentro, ¿se fija? Entonces, ahora, vuelvo a insistir, Mashiach, la Torah viviente, usó esto. Sí, lo usó. Y usted bien sabe que lo usó. Y para eso vamos a ir a la Escritura. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Bien sabemos ya que los tzetzet, ¿no es cierto?, los flecos corresponden a la Torá, a la palabra. Lucas, capítulo 8, verso 40, dice así: cuando volvió Yeshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Yeshua, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. ¿Se acuerdan ya? Se sintonizó en el pasaje, ¿no es cierto? Ahora mire lo que pasa. Mientras iba, la multitud le oprimía. Claramente, usted bien sabe lo que implica eso, ¿no es cierto? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, ¿se da cuenta de la similitud de las experiencias? La hija de Jairo tenía como 12 años y esta mujer ya estaba enferma hacía 12 años. Es decir, cuando la hija de Jairo nace, esta mujer enferma. Al mismo tiempo. Y usted bien sabe que aquí se producen dos milagros extraordinarios, ¿no es cierto? Bueno, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y aquí atención, y le tocó el borde de su talit. Recuerde que la palabra manto en hebreo se dice talit, o la palabra talit en hebreo, ¿no es cierto?, en español se dice manto, y tocó el borde de su talit. ¿Qué cree usted que tocó? Esto, los tzetzet, ¿ya? Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Se secó en ese mismo instante. Entonces Yeshua, mire lo que dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Kefa, Pedro, ¿no es cierto? Y los que con él estaban: maestro, rabí, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. He conocido que alguien me ha tocado porque he sentido que algo salió de mí que es poder, es vida. Eso es lo que me pasa. Por eso estoy preguntando quién es el que me tocó. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo
por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y escuche bien, y él, nuestro rey, le dijo: hija, tu emuná, tu confianza, te ha salvado, ven shalom. ¿Se da cuenta? Acá vemos justamente que Mashiach sí usaba su talit. Y él irradiaba poder en la medida que aquel que lo tocara con emuná. Porque la pregunta, esos que lo apretaban y lo oprimían, tal como está escrito acá, ¿usted cree que era por qué? Porque era... ¿Por qué era? Porque ellos también algo querían ver si pasaba algo. Pero no era con emuná, era por si acaso, veamos si pasa algo, ¿ah? Y indiscutiblemente que también quizás el camino no cabían todos juntos y estaban todos excitados, por decirlo de una forma, ¿no es cierto?, con la llegada de él, estaban todos, llegó él. Algunos quizás como lo reconocerían, ¿no es cierto? Pero el punto es lo siguiente, que más de alguno quizás quería tocarlo para ver si pasaba algo. Pero en el caso particular de ella no lo tocó por si acaso, lo tocó con emuná. Usted puede verse, de hecho acá hay otro pasaje donde habla claramente que ella decía en su corazón: si lo toco seré sana. Recuerde que este no es el único pasaje con respecto a este tema. Hay otro pasaje. En ese pasaje dice ella, y decía ella en su corazón: si lo toco seré sana. Es decir, ella iba con convicción, iba con confianza, sabía quién estaba pasando cerca de ella. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que le tocó? Fue su talit. Ahora, este tema del flujo de sangre, usted si quiere lo puede revisar porque está en la Torá. Sí, está en la Torá. Levítico 15, del verso 25 al 33, usted va a darse cuenta cuáles son las legislaciones y las disposiciones para una mujer que tenga un flujo de sangre más allá de su unidad, que viene siendo justamente que su menstruación. Porque sí, ya habían problemas donde se terminaba la menstruación y resulta que no terminaba, o sea, los días que usted bien sabe como mujer ya debió haberse parado eso, ¿no es cierto? Eso continuaba, y hay una ley en relación a ese mismo tema. Y esa ley está en Levítico capítulo 15, del verso 25 al 33, si usted lo quiere revisar. ¿A qué es lo que quiero llegar? Toda esa ley, todo eso que estaba pasando, que está escrito en Levítico 15, ahí usted se puede dar cuenta lo que Mashiach, después de una mujer que llevaba 12 años, ¿usted puede entender eso? 12 años. ¿Se puede dar cuenta lo que podría significar eso en el alrededor de ella? O sea, imagínese la situación, la tierra, el polvo, todo lo que implica que quizás ella cambiarse pañales o algún tipo de cosas así, ¿no es cierto? Algo que claramente no solamente le incomodaba a ella, sino que también al entorno. No quiero profundizar más en esto, yo creo que me voy a entender con lo que estoy diciendo. Una persona que va en este estado de inmundicia, literalmente hablando, pues usted lo tiene que revisar en Levítico 15, ve que pasa el maestro, pasa nuestro rabí, y resulta que toca esto, le toca los tzetzet, el borde del manto, esto. Y resulta que al instante ella tocó la palabra, porque la palabra es vida. Y en ese instante se secó la fuente. ¿Se da cuenta qué maravilla? Pero, ¿qué ocurrió? Mashiach usaba esto. Por eso le estoy diciendo, hay cosas que hay que meditarlas, revisarlas, y no decir, no es necesario del Ruach HaKodesh, ya me saco esto. El ungido de los ungidos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores lo usó. Porque él era la Torá viviente. Y si ya era parte de la Torá, este mandamiento, él no podía dejarlo por mucho quien fuera él era, que usted bien sabe quién era Elohim encarnado. Él mismo se sujetaba a su propia ley, por supuesto que sí. Ahora, lo que podemos entrar de alguna forma a discutir si es esto, lo que nosotros tenemos acá, realmente lo original. Y lo acabamos de revisar, que aparece en Deuteronomio 22:12, que el Padre hace un recordatorio con respecto al tema de los tzetzet, pero habla de un manto ya en Deuteronomio. Entonces podríamos decir que sí podría estar eso implícito dentro de la cultura hebrea.
Pero no era tan así en su época. Ya no era tan así, no era un manto el que había, eran las ropas. Originalmente fueron las ropas. Lo que sí vemos que claramente aparece de forma oficial el talit después de la invasión griega. Sí, lo dejo sumamente claro en esto. ¿Por qué? Pues si usted revisa la escritura y llega hasta los libros que son llamados apócrifos, ¿no es cierto?, que corresponden al libro de Macabeos, usted se va a dar cuenta todo lo que hizo justamente Antíoco Epífanes, una figura, una marcha blanca de lo que vendría siendo justamente la figura del antimashiach, ¿no es cierto? Y usted va a darse cuenta que la cultura y todo lo que nosotros conocemos de Israel hasta Malaquías es exactamente la misma. No hay nada diferente. Lo que sí cambia justamente es la invasión de ese ruaj, de ese espíritu sobre Israel, trayendo una influencia justamente de Grecia, lo cual trae por consecuencia una definición quizás en esto, ¿ya? En que efectivamente se pusiera o se colocase un manto por fuera de las ropas eventualmente, ¿ya? Lo digo eso porque nosotros vemos el mandamiento, vemos la cultura, vemos todo lo que estaba pasando antes de la invasión de Grecia y vemos en los tiempos de Roma, donde ya Grecia había pasado y eso se estaba usando. ¿Se fija? Ahora, claramente esto fue a medida que pasaron los siglos, estamos hablando de 2000 años de hace la fecha, ¿no es cierto? Esto fue tomando mayor nivel de connotación y mayor nivel de, por decirlo de alguna forma, de importancia dentro de las vestimentas hebreas, claramente por toda la deportación. Recordemos que la última gran deportación fue Roma y por lo tanto, también para poder llevarse de alguna manera, ¿no es cierto?, en su atuendo, en sus vestimentas, ¿no es cierto?, lo que era originalmente Israel, claramente esto toma una preponderancia y una importancia bastante mayor en el ámbito judío, ¿no es cierto? Ahora, hablamos de otro elemento que era la kipá. ¿Se acuerda? Bueno, la kipá no está en la escritura y no la va a encontrar nunca en la escritura porque en ninguna parte el Padre ha dicho que tenemos que cubrirnos la cabeza, ¿ya? Yo se lo comenté al principio que usted tiene que haber visto más de alguna de nuestras enseñanzas donde yo estoy así. Y lo dije que lo hacía solamente en las fiestas, en las 7 fiestas, estamos hablando de Pesaj, etcétera, hasta la fiesta de Sukkot. Ustedes tienen que haber visto justamente nuestra enseñanza en Sukkot, donde yo estoy puesto así. Bueno, y usted me ha visto que en Shabbat yo estoy así. De alguna forma, mi percepción personal era para, de alguna forma, marcar la diferencia entre las fiestas y el Shabbat, y llevándolo a un nivel como de honra, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, como le vuelvo a repetir, cuando uno empieza a investigar, a escudriñar y dejándose que el Ruach HaKodesh a uno le entiende y le abre el entendimiento, ¿no es cierto?, van apareciendo ciertas cosas. Y aquí voy de la mano con respecto a lo que recién conversamos al tema de la kipá. La kipá tiene su uso, escuche muy bien esto, la kipá tiene su uso a partir del siglo III al VI después de Mashiach. ¿Sí? Estamos hablando de a partir del III al VI después de Mashiach, dentro, escuche muy bien esto, de la época del Talmud. ¿Por qué digo del Talmud? El Talmud ya existía en el pasado, literalmente a nivel oral, pero resulta que con el tiempo se dieron cuenta que esa transmisión oral había que dejarla plasmada y la escribieron, sí. Y escribieron 2 tipos de Talmud. Sí, a base no era suficiente uno, hay 2. Y esto ya lo leímos, ya lo enseñamos un tiempo atrás, pero se lo vuelvo a repetir. Existen 2 Talmud, el de Babilonia, escucha muy bien esto, y el de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ocurre que dentro, cuando se estaba redactando, se estaba escribiendo justamente el Talmud de Jerusalén, que eso ocurre en el año 400 después de Mashiach, ahí estamos hablando justamente de esa fecha, y en el 500 se termina de escribir justamente el de Babilonia. Durante ese periodo de tiempo, eso hablamos del siglo III al siglo VI, ¿no es cierto? Hablamos en ese periodo de tiempo en que se está redactando el Talmud, en esa época se produce justamente este tema de la kipá, ya que aquí en el Talmud aparece mencionado que el cubrirse la cabeza es una señal de respeto al Creador. Yo creo que si uno lo escucha y lo lee así, dice, sí, pues, claro que sí, es como podría ser. Pero muy curiosamente, cuando las personas están con un sombrero, cuando se van a presentar con otra persona, se sacan el sombrero. ¿Se da cuenta, no? Es curioso. Si tiene un gorro, se lo saca, ¿no es cierto? Y a cabeza descubierta saluda a la persona.
Curiosamente, acá en el caso de contrario, en el Talmud dice que para producir un respeto frente a la autoridad superior del universo, al creador del universo, a Yahweh, hay que cubrirse la cabeza. Ahora, por lo tanto, dentro de la misma filosofía o dentro del mismo pensamiento, aparece esto, que hay que cubrirse justamente con el talit la cabeza. Ahora, dijimos que este atuendo Mashiach lo usó. ¿Cómo lo usó? Estamos claros que lo usó así tal cual como usted me ve a mí. No lo usó de esta forma. Lo usó así, porque no hay mandamiento de que el talit o el manto cubra la cabeza. Y eso, ¿cómo lo puedo yo saber si efectivamente estamos entendiendo que ya vemos que la misma escritura nosotros nos muestra que no hay mandamiento que se cubra? No, porque es parte de la ropa. Yo la camisa no me la pongo por encima de mi cabeza, ¿se da cuenta? O sea, si pongo una chaqueta o lo que sea, yo no me voy a cubrir la cabeza con eso, me lo pongo y se acabó. Y lo importante es que se vea esto. Esto es lo importante, que se viera esto en esa época. Ahora, para poder dilucidar, para poder aclarar y para poder dejar a todos en shalom en relación a este tema, para que usted pueda usar esta prenda como corresponde, base al mandamiento, tomando en cuenta que recuerde bien una cosa, Mashiach no vino a abolir la Torá. Y si aparece este mandamiento, como usted lo está viendo acá, en Deuteronomio capítulo 22, verso 12, eso quiere decir que hay que seguir usándolo. ¿Mashiach lo usó? Sí, ya lo vimos, ¿no es cierto? Ahora, en las diferenciaciones de que los colores, esas cosas, usted bien sabe que no hay lugar, ¿no es cierto? Por eso lo que acabamos de conversar, vamos a ver la manera de poder teñir en azul justamente los flecos. Pero vamos a ver qué es lo que un maestro de la Torá de la época habló en relación a este tema. Tanto podemos hablar de lo moderno, la kipá, como de esto otro que ya lleva bastante más tiempo, ¿no es cierto? Y para eso vamos a irnos ¿a dónde? A 1 Corintios capítulo 11 del verso 12 en adelante. Aquí vamos a ver al rabino Saulo de Tarso, Rab Shaul o Pablo, ¿no es cierto? Bien conocido, que nos habla en relación no puntualmente del talit, sino que de algo que va en relación a lo mismo, pero usted se podrá dar cuenta si es correcto o no es correcto hacer esto cuando usted está orando. Recuerden que a esto se le llama manto de oración o talit de oración, ¿no es cierto? Talit tefilá, ¿no es cierto? Tefilá, ¿ya? Entonces es una tefilá, una oración, ¿no es cierto? ¿Es un manto de tefilá o es un manto de oración o es solamente el manto que corresponde a lo que está escrito en Números, que es la Torá, ¿no es cierto? Y para eso vamos a ver qué es lo que nos dice justamente Pablo. 1 Corintios capítulo 11, verso 12 en adelante dice: los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Mashiach es la cabeza de todo varón. Mashiach es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Yahweh la cabeza de Mashiach. Todo varón, y escuche muy bien esto, acabo de decir, ¿a esto cómo le llaman? Manto de oración. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se hace la oración? Tienen que cubrirse, ¿no es cierto? Bueno, ok. Miren lo que dice en el verso 4 de 1 Corintios capítulo 11. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Es decir, verso anterior dice claramente, la cabeza de todo varón es Mashiach. Es decir, en el momento que yo estoy haciendo esto y estoy orando, estoy lo que sea, estoy afrentando a Mashiach. ¿Se puede dar cuenta que parece que es grave? Sí, es grave. Y uno en ignorancia por la tradición, bla, 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 lo que ya hemos conversado, muchas veces lo hemos hecho. Ahora, resulta que aquí dice claramente acá, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Es decir, la mujer debe cubrirse su cabeza, sí. Lo dice claramente acá. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El varón, el esposo. ¿Ya? Porque lo mismo es que si se hubiese
perdón, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es decir, en el momento en que ella no se está cubriendo la cabeza, es lo mismo que si hubiera ella afeitado la cabeza. Eso es lo que está diciendo Rav Shaul acá. ¿Ya? Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello entonces. Eso es lo que está diciendo Rav Shaul. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y acá está sumamente específico. Verso 7. Primera de Corintios 11, verso 7 dice así. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Elohim. Lo que acabamos de decir ya hace un rato atrás, el Padre lo que busca de nosotros es volver a su imagen y semejanza. Y mire lo que dice acá. Pues él es imagen y gloria de Elohim. Pregunté hace un rato atrás, ¿Adán usaba talit? Y aquí voy a irme más allá. ¿Abraham usaba talit? ¿Noé usaba talit? ¿Enoc usaba talit? ¿Elías, Eliseo? ¿Se da cuenta, amado? No existe eso. No existe. Es parte de las vestiduras. No es por encima. No es por encima, no es la cabeza. ¿Se fija ya? Ahora, verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Elohim. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener la señal. Escuchen muy bien esto. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los malajim. Y aquí voy a detenerme un segundito. Dice claramente que esto en la mujer, el que ella se cubra, está mostrando que ella hay una autoridad que está sobre ella. Está mostrando que tiene su esposo, ¿no es cierto? Que tiene un hombre que está por sobre ella. Pero a la vez dice, por causa de los malajim, voy a leerlo completo, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los malajim. ¿Qué significa eso? Yo no sé si usted se recuerda lo que pasó en Bereshit capítulo 6, cuando los malajim vieron a las hijas de los hombres y las vieron hermosas y tomaron cada cual para ellas tenerlas. Tomaron mujeres de todas las que quisieron los malajim porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahora, cuando yo estoy entendiendo esto y estoy viendo que la mente y el corazón de la persona que está escribiendo acá es un rabí, es una persona que tiene conocimiento de la escritura y de la Torá, claramente él lo que está mostrando aquí que es una muestra de autoridad, justamente para que los ángeles no volvieran a caer, estoy parafraseando, de alguna forma para que los ángeles no vayan a ser tentados por la belleza de las hijas de los hombres, de alguna manera. Entonces, ellas están mostrando que están bajo autoridad, ¿no es cierto? Si hay una mujer que sea soltera, ¿bajo qué autoridad está? Bajo la autoridad de Mashiach, claramente. Entonces, por lo tanto, la mujer al cubrirse está mostrándole justamente al mundo celestial, al mundo espiritual, que ella le pertenece a alguien, que no está ahí a disposición de nada. Y eso claramente implica también ponerle justamente una antesala o digamos un antecedente justamente para que ningún malajim vuelva a caer en lo que pasó en el pasado en Bereshit capítulo 6. Continúo. Por lo cual, en el verso 10 vuelvo a leer, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los malajim, pero en el Adón, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Yahweh. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Elohim sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Se da cuenta? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las asambleas de Yahweh. ¿Se da cuenta, amado, que hay varias cosas que uno tiene que entenderlas en el contexto
para poder justamente decir, sí, hay que hacer esto, no hay que hacer esto, los varones tienen que hacer esto, las mujeres tienen que hacer esto otro. Entonces, amados, hoy día yo creo que para varios ha quedado bastante más claro con respecto a esta prenda que es masculina, que también tengo que hacer esa aclaración, porque hoy día dentro del judaísmo reformado, liberal, no sé cómo ya se llama, resulta que las mujeres están usando talit. Y hay mujeres que la hemos visto con kipá también. O sea, perdónenme, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay que entender que el sistema religioso, usted bien sabe a qué obedece. La religión, ¿cómo está configurada? ¿Por qué principados? Por Grecia y por Babilonia. La pregunta, ¿Babilonia trae confusión? Bueno, ahí se puede dar cuenta la mezcla de las cosas. Por eso el Padre de alguna forma dejó claramente estipulado en la Torá que Él aborrece las mezclas. Y usted se puede dar cuenta que a pesar que ellos dicen que conocen la Torá, están mezclando un atuendo o una vestidura que es para el hombre y colocándosela a una mujer. Y eso lo hemos visto dentro del ámbito judaico. Y eso no vamos a decir que no. Y usted puede revisar. Ve ahí las pastoras, que es el tema femenino dentro de la religión evangélica o cristiana, pero dentro del judaísmo pasa lo mismo. O sea, también hay rabinas, entre comillas. O sea, se puede dar cuenta todo totalmente fuera de diseño, todo totalmente fuera de la voluntad del Padre. Amados, vuelvo a repetir, espero que hayan quedado ustedes más claros en relación con respecto al talit, ¿no es cierto? Y con respecto al tema de la kipá. Y si el talit, efectivamente, hay que usarlo cuando usted esté orando, cuando usted esté alabando, cuando usted esté profetizando, lo que sea, de esta forma, así, o, estoy hablando de los varones, hay que usarlo de esta manera. Espero que haya quedado claro, amados, porque claramente para mí también entra una nueva dimensión justamente el uso del talit, puesto que usted ya no me va a ver en ninguna de las fiestas de ahora en adelante con el talit puesto de esta forma cuando esté ministrando justamente la palabra en Pesach, en Shavuot, en Yom Kippur, en ninguna de las fiestas usted me va a ver ya con el talit puesto sobre mi cabeza, puesto que estoy deshonrando, estoy afrentando justamente a mi cabeza que es Mashiach. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví, en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.